Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de compra pública e innovación en el marco del programa CPI Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. El webinar de hoy es en referencia a las consultas preliminares de mercado del taller Medio Ambiente y Salud del programa de CPI. Lo vamos a dividir en cuatro apartados. Permítanme que comparta pantalla. ¿Vale? Lo vamos a dividir en cuatro apartados. Queremos hacer una breve introducción sobre el MDT Salud Andalucía, el instrumento de innovación abierta que hemos generado y que es el contexto sobre el desarrollo de estas consultas preliminares de mercado. En esta sesión contamos con la colaboración de la consultora Aimin, que Aida está con nosotros y nos explicará las claves del procedimiento de la consulta preliminar de mercado. Lo siguiente es que nos gustaría hacer un barrido y un recorrido sobre los formularios de solicitud de las consultas y cuáles van a ser los próximos pasos, para, en último lugar, cederle la palabra a todos vosotros y que podáis trasladarnos todas las dudas y preguntas que tengáis en referencia al procedimiento. El objetivo de este webinar es disipar todas las dudas en cuanto al procedimiento jurídico-administrativo de las consultas preliminares de mercado. No obstante, si tenéis alguna pregunta técnica, la recogeremos, se la trasladaremos a los líderes de las necesidades y trataremos de contestároslas conforme al procedimiento. Muchos de vosotros ya lo sabéis porque estuvisteis en Espacio CPI Salud, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que todos aquellos que se inscriban por primera vez y que estén con nosotros sepan cómo nació el MDT Salud Andalucía y cuál es el objetivo. El objetivo era la generación de un instrumento de innovación abierta para el Servicio Andaluz de Salud. Todo surgió a partir de la COVID-19, en el que bueno, pues tuvimos que reinventarnos y crear una aceleradora de EPI y productos sanitarios a fin de abastecer a los centros sanitarios de Andalucía de todas las necesidades y todas las demandas que tenían. Y eso, bueno, pues fue la semilla sobre la que se ideó que evidentemente la segunda empresa más grande de este país, como es el Servicio Andaluz de Salud, requiere de tener una infraestructura, una herramienta metodológica, un instrumento de innovación abierta que le facilite trabajar de una manera sistemática, dinámica, flexible, adaptable, conforme a las necesidades o las prioridades o los retos que se planteen en el futuro. Este fue el primer objetivo del diseño metodológico de este instrumento. El segundo es que evidentemente estamos hablando de la detección de necesidades no satisfechas por mercado para la generación rápida mediante la innovación de nuevas soluciones. Por lo tanto, en todo procedimiento de maduración y tecnologías sanitarias tenemos que tener en consideración que nosotros como administración pública va a haber fases que no vamos a poder desarrollar y que la palabra más importante la van a tener los operadores de mercado, las universidades, los centros tecnológicos, las empresas, las asociaciones de pacientes. Por lo tanto, queremos trabajar y queremos colaborar con todos ellos durante todo el procedimiento de identificación de esas necesidades. Además, era muy importante que otro de los objetivos que tenía que tener este instrumento es que contara con un sistema sólido, robusto, en cuanto a la evaluación, aprobación y priorización de esas necesidades, desde un punto de vista no solo científico y tecnológico, sino también corporativo. ¿Vale? Estamos hablando de que hay que definir muy bien criterios como la pertinencia, el impacto, la sostenibilidad y qué significa sobre todo para nuestra casa, ¿no? Para el Servicio Andaluz de Salud, a fin de que tome decisiones y que todas las necesidades que vayamos detectando puedan introducirse en este procedimiento de evaluación para que ellos las vayan clasificando. Y por último, es crítico y esencial, y sobre todo en este caso que estamos hablando de muchísimas necesidades, tener todo un sistema metodológico establecido a fin de que cuando se produzca la finalización del procedimiento de evaluación y priorización podamos rápidamente financiar todos esos retos. Por lo tanto, es imprescindible que toda la documentación que vayamos generando a lo largo del camino esté orientada al uso de distintos instrumentos y herramientas de compra pública de innovación o incluso de innovación abierta. Es decir, no sabemos qué volumen económico va a utilizar de fondos propios el Servicio Andaluz de Salud y el resto de retos no pueden quedarse atrás. Por lo tanto, tenemos que trabajar con todos ellos. Ideamos un instrumento basado en 5 fases.
una primera fase en la que trabajamos con los profesionales del sistema sanitario, con los clínicos, con los investigadores, con los gestores, a fin de que detectemos esas necesidades no satisfechas y en esas sesiones, en esos talleres de innovación abierta, open, se deciden finalmente y se votan cuáles son las 10 necesidades claves de las que se han estado debatiendo a lo largo de todo ese día. Esas 10 necesidades pasan a una segunda fase donde en colaboración con la Oficina Técnica de Compra Pública lo que hacemos es una descripción de esa necesidad. Esa necesidad descrita se traslada a una fase 3 en el que ya contamos con la colaboración de operadores, industria, universidades, centros tecnológicos, asociaciones de pacientes, expertos y que trabajan en el ámbito de actuación de las necesidades que hemos detectado para que nos contesten una serie de preguntas que yo creo que son claves en cuanto al estado del arte, en cuanto al estado actual de mercado, en cuanto a si existen soluciones, en cuanto a en qué estado se encuentran esas soluciones, qué fases de desarrollo necesitaríamos para la puesta en mercado de esas soluciones o qué presupuesto económico nos costaría el desarrollo de la solución o incluso la implantación. Con toda la documentación en cuanto a la descripción de la necesidad y en cuanto al estado del arte de mercado, nosotros pasamos a una fase 4 en la que se elabora una memoria completa. Esas son las memorias completas que pasamos a la fase 5 de evaluación holística, evaluación de 360 grados y de priorización de la que hemos hablado con anterioridad. ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio 2023? Una vez diseñada y definidos los criterios de este instrumento, de este MDT, lo que hicimos fue pilotarlo a gran escala. El programa de compra pública e innovación en salud de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud y Consumo específicamente, tiene 4 grandes pilares. Un pilar de medicina de precisión, un pilar de ingeniería biomédica, un pilar de transformación digital y de medio ambiente y salud. Nosotros organizamos 8 talleres, 4 talleres con los clínicos orientados a temáticas concretas. De esos 4 talleres salieron más de 72 necesidades, de las que se priorizaron 40. Esas 40 fueron las que se describieron y se pasaron a los talleres MIND, donde trabajamos con operadores de mercado para la descripción de esa necesidad. En total, movilizamos a más de 500 personas a lo largo del ejercicio 2023 y el 30 de enero del 2024 de este año entregamos en la Consejería de Salud y Consumo y del Servicio Andaluz de Salud 33 memorias descritas, 33 necesidades completamente descritas y cumplimentadas para que se iniciara el procedimiento de evaluación. Es crítico y esencial para nosotros, primero la transparencia, primero compartir con todos los agentes de innovación la información y que además la gente sea consciente de que esto es una actividad que no se va a parar. Esto es una actividad que tiene vida y que tiene continuidad y que mientras que se produce ese procedimiento de evaluación nosotros vamos a continuar trabajando. Esa fue la razón por la que montamos el portal de MDT Salud Andalucía para compartir con todos ustedes la información y documentación de todo y cada uno de los retos. Ahí tienen la información esencial y ahí tienen la información que además, entre otras cosas, les transfiere al perfil del contratante. Para lanzar a mercado la mayor consulta preliminar al mercado establecida en este país, o incluso me atrevería a decir en Europa, creamos un gran evento que muchos de ustedes estuvieron el 11 y 12 de junio en el Cartuja Center. Espacio CPI Salud contó con 4 grandes espacios de desarrollo y uno de ellos fue el espacio MDT Salud Andalucía, donde se lanzaron 29 consultas preliminares al mercado. Esas consultas preliminares al mercado se lanzaron en los 4 grandes pilares. Evidentemente, como podrán imaginarse, el volumen de documentación e información que tenemos que generar en muy poco espacio de tiempo es muy elevado. Y esa fue la razón por la que bueno, pues nos declinamos por contar con la colaboración en cada uno de los pilares con distintos operadores especializados en el ámbito de la compra pública e innovación. En el caso de medicina de precisión contamos con la CTA, en el caso de ingeniería biomédica contamos con Zabala Innovation, en el caso de transformación digital con Cremades y Calvo Sotelo y en el caso que hoy nos acoge, en medio ambiente y salud, contamos con la colaboración de AIMIN. El MDT, evidentemente, es un instrumento que lleva ya 2 años de desarrollo. El procedimiento es tedioso, el procedimiento tiene muchísimos pasos, el procedimiento está arreglado, como ahora lo veremos, pero para nosotros es imprescindible que todo vaya avanzando. De los 33 retos que nosotros entregamos en enero del 2024, tanto a la Consejería de Salud como al Servicio Andaluz de Salud,
29 retos fueron lanzando a consultas preliminares de mercado de manera oficial y están en el perfil del contratante de la Fundación Progreso y Salud el día 11 de junio, pero hay otros dos que se han lanzado a una consulta preliminar de mercado europeos. El primero se lanzó en el mes de abril, un tema de tratamiento de aguas residuales, y el segundo se va a lanzar en septiembre del 24, que es un proyecto de preservación de muestras biológicas en fresco. Nuestro objetivo es que los 33 proyectos continúen y avancen. Nuestro objetivo es que entre el mes de octubre y el mes de noviembre seamos capaces de finalizar la consulta preliminar de mercado de estos 29 y en acompañamiento con los proyectos europeos de esos otros dos, a fin de que en noviembre del 24 entreguemos toda la documentación, trabajemos de manera colaborativa con el Servicio Andaluz de Salud, cerremos estos 31 retos, ¿vale? Para que a partir de diciembre y una vez priorizados por parte del Servicio Andaluz de Salud y por parte de la Consejería, sepamos con qué dinero se cuenta para cada una de las fases y sepamos a qué convocatorias vamos a ir. Cuánto dinero se va a utilizar de fondos propios, tanto del Servicio Andaluz de Salud como de la Consejería de Salud, cuál es la priorización que se da a los retos y, evidentemente, qué retos vamos a utilizar y qué estrategia vamos a utilizar en el primer trimestre de año para ir a las distintas convocatorias, ya sean regionales, nacionales o europeas. El MDT, evidentemente, en el ciclo de vida de la compra pública está en la fase inicial, está en la fase de detección de necesidades. Esas necesidades fueron detectadas, esas necesidades fueron, digamos que, caracterizadas, y el día 11 de junio pasamos a una fase 2. Pasamos a una consulta preliminar del mercado, que es una de las razones por las que hoy estamos, ¿vale? Con el objetivo de que todos ustedes nos ayuden a caracterizar aún más y mejor todos esos retos. Los retos que hoy vamos a discutir en el ámbito de medio ambiente y salud son estos 5, ¿vale? Hay 2 que tenían este taller. Uno de ellos se lanzó a consulta preliminar al mercado europeo por medio del proyecto Procure for Health, ¿vale? Y sin más, quiero darle paso a mi compañera Aida de AIMIN para que os cuente un poquito las claves de este procedimiento de consulta preliminar al mercado. Aida, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir la presentación. Vale. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Perfectamente, Muy Aida. bien. Muy bien. Pues como comentaba Javier, la idea ahora en esta parte del webinar es explicar a todos el proceso de consulta preliminar al mercado, por si para alguno es nuevo, y que tenga todos los detalles para que podáis participar con la mayor facilidad posible. Vamos a repasar unas consideraciones de las consultas y los beneficios dentro del ciclo de la CPI donde se enmarcan y las fases y siguientes pasos que podremos realizar. Y además, cómo hay que participar en esta consulta preliminar. Entonces, realmente, ¿qué es una consulta preliminar al mercado? Las consultas preliminares al mercado, o CPM abreviadas, porque en materia de CPI hay muchos acrónimos, entonces hay que irlos aprendiendo, están reguladas por el artículo 115 de la Ley de Contratos, o sea que es un procedimiento que puede ser aplicable a cualquier tipo de contratación, no solo a la compra pública de innovación, pero en compra pública de innovación es muy importante hacerlas para que tengamos toda la información posible para hacer un procedimiento pues lo más ajustado a la realidad de los operadores económicos que van a participar y que al trabajar con innovación pues es muy importante tener estos parámetros, ¿no?, de antemano. Podemos establecer un diálogo con la administración, entonces es muy importante para que podamos saber qué capacidades tiene el mercado y también de manera recíproca informar de los procedimientos futuros que se van a realizar, ¿no?, de esas futuras contrataciones. Forma parte del expediente de contratación y por eso, como decíamos, cumple los principios de la Ley de Contratos del sector público y es una convocatoria abierta, no está restringida por ninguna tipología de entidades o de empresas o cualquier otro tipo de organizaciones. Además, es importante saber que la propuesta que hagamos no es vinculante. Si luego cuando salga el pliego queremos modificar cualquier aspecto, pues podremos hacerlo sin problemas. Pero ahora aprovechad esta oportunidad para dar la mayor cantidad de información posible. Entonces tenemos beneficios tanto para la parte pública como para la parte de oferta tecnológica.
Para la parte pública, ¿por qué es interesante hacer una consulta? Porque vamos a poder conocer el estado de la tecnología y el grado de madurez de las posibles soluciones para resolver los retos. Nos va a dar información sobre los presupuestos y de la duración de los proyectos. Es algo muy importante que tendremos que tener en cuenta en los pliegos y de esta manera pues el mercado nos puede decir más o menos qué estima de presupuesto y duración para ejecutarlo. Además, vamos a identificar puntos clave que luego se incluirán en los pliegos para pues, solvencias técnicas, especificaciones, etcétera. Por parte de las entidades ofertantes de tecnología, no hemos visto la parte de la demanda de innovación, pues por parte de las empresas y agentes de I+D+I, lo que vamos a poder es influir en los pliegos, o sea, que al final es una cosa muy importante que de otra manera, pues a lo mejor no tendríamos esa posibilidad, porque vamos a decirles, según nuestra opinión, qué parámetros y requisitos tenemos que incluir, ¿no? Hay que considerar. Y además nosotros nos podemos anticipar a ciertas oportunidades de negocio porque al final va a ser un proyecto que nos van a contratar para ejecutar un servicio de I+D+I. En este proceso, una ventaja adicional es que tenemos un contacto directo y fluido con la administración, porque tanto pues, en estos webinars que podemos preguntar todas las dudas que surjan, como luego posteriormente en la fase de entrevistas, si nos citan esta fase de entrevistas, pues podemos mantener este diálogo fluido que es muy interesante para poder pormenorizar cualquier aspecto relevante de nuestra propuesta. Y luego el último punto, pero no menos importante, es que indirectamente estamos teniendo publicidad adicional para nuestras compañías, porque este tipo de procedimientos normalmente van financiados con fondos públicos, se tiene que dar una visibilidad especial y, pues bueno, indirectamente vamos a tener esa visibilidad a cada una de las entidades que participen dentro de este procedimiento. El ciclo de la CPI, si veis arriba a la derecha, tiene 3 grandes bloques. El primero, que es el de preparación, al igual que tiene que prepararse el sector público, las entidades también pueden prepararse realizando ciertas actividades de vigilancia, de formaciones, etcétera. Luego tenemos la parte de publicación, que sería la propia consulta y el pliego, y luego la parte de ejecución. Pues centrándonos en el bloque central, que es la consulta y el pliego, la consulta preliminar al mercado es muy importante dentro de este ciclo porque las estadísticas dicen que el 80% de los adjudicatarios en los futuros proyectos de compra pública e innovación han participado en la fase de consulta. Esto quiere decir pues, que he empezado a trabajar estos proyectos antes, los he podido estudiar bien, y al final, pues como decíamos, influir en esos futuros pliegos con las soluciones que nosotros propongamos. Más o menos tenéis el calendario abajo estimado, pero ahora vamos a ver particularizado a esta consulta. La apertura de la CPM se realizó en la jornada de presentación el 11 y 12 de junio recientemente. Ahí ya tendremos publicadas toda la documentación del proceso y continúa con este webinar, que el webinar lo que queremos es que quede todas las dudas resueltas, tanto de los propios proyectos como del proceso, para que sea más fácil presentar las propuestas. El cierre de la consulta está previsto a mediados de julio, concretamente el 19, y tendremos un periodo de análisis de todas las propuestas recibidas para desgranar esa información importante que vamos a poder contemplar para la realización de los futuros proyectos. Se estima que dure hasta mediados de septiembre y a lo largo de la segunda quincena de septiembre podamos tener las entrevistas con las entidades que se seleccionen. Normalmente las entidades que se seleccionan no quiere decir ni que sean los mejores ni los peores proyectos, sino son aquellas entidades que a lo mejor necesito contrastar alguna duda que ha quedado con la documentación o ampliar cierta información que a lo mejor queda escasa. Entonces, una vez que se tengan todas las candidaturas, se seleccionarán aquellas entidades con las que entrevistar, que pueden ser todas, ¿no? ¿Vale? Eso se decide dentro del grupo de control. Y ya por último, lo que vamos a hacer es publicar todas las principales conclusiones en un informe que será abierto a todos los participantes y a todo el ecosistema para que se puedan revisar todas las principales conclusiones y tener la mayor cantidad de información posible para estar preparados para la futura fase de pliegos, ¿vale? Que sería como la fase final adicional a este esquema. Entonces, se prevé que se publique este informe en octubre de este año.
¿Cómo participar en la consulta? Pues primero tenemos que acceder a la consulta. Tenéis aquí las webs que lo podremos compartir ahora en el chat, ¿vale? Dentro de los espacios que comentaban también anteriormente Javier. En cada uno de ellos tenemos la información sobre todos los retos, concretamente el que hoy presentamos. ¿Qué documentación tiene la consulta? Pues tenemos varios anexos, cada uno una finalidad diferente. El primero, tenemos las especificaciones técnicas de los retos que componen esta llamada mercado. En el anexo 2 tenemos el formulario de solicitud de participación de las consultas. El formulario, es importante considerar que la documentación que se incluya en el formulario, en principio es de carácter público, algún aspecto confidencial habrá que hacerlo saber. Y luego también se puede ampliar la información con memorias adicionales. Nosotros siempre recomendamos pues, ampliar toda la información posible para que entendamos lo mejor posible la propuesta de respuesta al reto que se quiere realizar. El anexo 3 es un formulario para realizar consultas. Si, por ejemplo, pues queda alguna consulta fuera del webinar de hoy, podéis hacérnosla llegar usando este anexo. Y luego tenéis un último anexo con todas las preguntas frecuentes que suelen surgir en este tipo de procedimientos para que las tengáis disponibles y quizás consultarlas antes de realizar cualquier consulta por si acaso quedará ahí resuelta. Hemos resaltado los retos vigentes porque había los otros dos que comenta Javier que han seguido otro procedimiento diferente y realmente el formulario, ¿qué contiene? ¿Qué vamos a tener que suministrar? Unos datos identificativos de la propuesta. Esto es importante para poderla identificar a qué reto va seleccionada y asimismo los datos del proponente que pueden ser en individual o en consorcio. Esto es importante saber. Se puede hacer una propuesta como una entidad individual o agrupada para dar un mayor alcance a la solución propuesta. Y tendremos que identificar los datos de un interlocutor representante de esta agrupación o entidad. La información que vamos a solicitar de cada una de las entidades participantes son la facturación, si hay certificaciones especiales, qué cualificaciones tiene el personal y si han recibido financiación pública de innovación. Todo esto, como decimos, es importante para luego los requisitos de solvencia de los futuros proyectos. Se describirá la propuesta, sobre todo para responder a la pregunta de cómo mi propuesta responde al reto, responde a la necesidad planteada, porque es innovadora en su respuesta. Siempre no podemos dejar fuera que son proyectos de innovación, entonces tenemos que dar respuestas innovadoras. Si consideráis que se puede realizar con un proceso ya comercial, pues también lo podréis hacer saber, pero bueno, en teoría toda la evaluación que se ha realizado previa, el estudio previo, identifica que pueden ofrecerse soluciones nuevas para responder a los retos planteados. Dentro de la descripción de nuestras propuestas vamos a contemplar la explicación de las tecnologías y de las soluciones innovadoras que se proponen, el estado de TRL en el que se encuentra la tecnología, experiencias previas que haya tenido la entidad y la metodología que proponemos para resolverlo. ¿Vale? O sea, como el desglose de los hitos. Es importante también contemplar qué costes necesitaría para responder a este reto y también el impacto que supone nuestra propuesta, cómo está alineada con nuestra estrategia de negocio, con otras políticas públicas, etcétera. Y bueno, luego del mismo modo habrá algunas declaraciones estándar y luego, como decimos, cualquier información adicional que queramos añadir. Luego enviaremos la propuesta. Tenéis el email de envío con una identificación según se indican en las bases del reto y de la entidad que propone la respuesta al reto y la haremos llegar a través de la web de la Junta de Andalucía. Y sin más, esto era lo que queríamos compartir. Si os parece, no sé si Javier o José queréis comentar algo más, si no podemos ya dar respuesta, o sea, abrir los micrófonos para las posibles preguntas que haya. Muchas gracias, Aida. Yo, por incidir, y ahora, entre otras cosas, José hará un barrido por toda la documentación específica de la consulta preliminar del mercado y os comentará qué cumplimentar. Para nosotros,
Bueno, evidentemente, como ha trasladado Aida, en la consulta preliminar de mercado es una fase previa a un procedimiento de licitación en el que nos facilita un diálogo con los operadores. Para nosotros es muy importante la información que nos vayáis a trasladar. Nosotros siempre lo decimos, en un procedimiento de licitación normal, sabemos perfectamente qué es lo que vamos a comprar, está descrito, está caracterizado, por lo tanto la elaboración de pliego es mucho más sencilla. En un procedimiento de compra pública de innovación, ya sea compra pública precomercial o compra pública de tecnología innovadora, estamos comprando algo que o no existe o está en fase de desarrollo. Por lo tanto, es imprescindible que nos deis cuanta más información mejor en cuanto a qué tenemos que tener en consideración de cara a la elaboración de esos pliegos. Tenéis la oportunidad de influir en el procedimiento de contratación, porque evidentemente tenemos que tener en consideración. Para nosotros es muy importante saber el volumen económico, es muy importante saber las fases, es muy importante que describáis la fase lo mejor posible, es muy importante saber si existen derechos de propiedad industrial e intelectual que tengamos que tener en consideración. Es muy importante saber si vamos a necesitar licencias de uso para el desarrollo de determinadas tecnologías. Todos esos elementos os pedimos que los detalléis de la manera más precisa posible y tengáis en consideración que este es un procedimiento reglado por la Ley de Contrato del Sector Público y que evidentemente la información que nos vayáis a trasladar nosotros no vamos a publicar. Toda aquella información que sea sensible, identificar que es confidencial y el resto de información podremos utilizarla. Otro de los elementos que Aida lo ha comentado es en cuanto a la descripción de los operadores que se presentan. Para nosotros también es muy importante de cara al procedimiento de licitación porque hay determinadas líneas mínimas que se exigen en esos procedimientos de licitación y van a estar directamente relacionadas con la información que detalléis. Es importante que tengáis en consideración que esa información sea lo más precisa posible. No ha ocurrido en procedimientos de contratación anterior que los operadores tratan de darnos cifras aproximadas en cuanto a número de personal, en cuanto a facturación, en cuanto a facturación en proyectos de investigación y desarrollo, y luego resulta que cuando nosotros ponemos ese baremo en esa franja, la realidad es que la compañía no llega a esos niveles. Eso significa que queda excluido del procedimiento. Por lo tanto, os rogamos, por favor, que la documentación que pongáis encima de la mesa en vuestras propuestas se aproxime a la realidad, ¿vale? Y sin más, José, si quieres te cedo la palabra y tú haces un recorrido, un barrido por la documentación específica de este procedimiento. Estupendo, Javier, muchas gracias. Muchas gracias también a Aida por la excelente exposición que ha hecho. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Confirmadme, por favor, que veis mi pantalla. Correcto. Genial. Sí, perfecto. Pues bueno, me presento, mi nombre es José Maya, soy gestor de innovación de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación y en esta penúltima fase de esta jornada vamos a ver con más detenimiento el anexo número 2, que es el que hace referencia al formulario de solicitud, quizás pues el documento más complejo porque al fin y al cabo es el que ustedes van a tener que completar para derivarnos toda esa información. Con posterioridad daremos un paso al turno de preguntas y respuestas, pero quiero recordar que la jornada se está grabando y que posteriormente pues procederemos a publicarla en los medios oficiales. Pues bien, un breve resumen, porque Aida lo ha resumido francamente bien, de lo que nos vamos a encontrar dentro del perfil del contratante. Allí vamos a tener documentación de base legal, como es el anuncio de la consulta y la resolución de la participación sobre la que descansa todo el lanzamiento de estas consultas preliminares al mercado. Aparte, encontraremos los 4 anexos, tanto el anexo 1, que hace referencia a la descripción de la necesidad, el anexo 2, que ahora veremos con mayor detenimiento, el anexo 4, que es el de preguntas frecuentes. Muy probablemente muchas de las preguntas que os planteéis estén en este formulario ya planteadas, entonces os animamos que por favor acudan a este anexo número 4. En caso de no estar en ese anexo 4, existe un anexo que podemos catalogar de salvavidas, que es el anexo número 3, en el cual podáis derivarnos cualquier consulta que os planteéis. Pues bien, acudiendo al refranero español,
como bien dice, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a recrear de manera conjunta cómo es ese proceso de acceso al perfil del contratante y con posterioridad vamos a hacer un paseo por cada uno de los campos más relevantes de este formulario de solicitud. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y vamos a proceder a realizar ese ejercicio. Pues bien, en primer lugar, acudiríamos a la página del mdtsaludandalucía.es, cuyo acceso ya tenéis en el chat. Una vez accedamos, vamos a ver un botón azul muy llamativo, pinchamos sobre él y una vez que pinchemos se nos va a abrir un archivo en el cual va a haber enlaces hacia los distintos retos que hemos lanzado. Si pinchamos en el enlace del reto que más nos interese, nos redirigirá a una página del portal web de la Junta de Andalucía. Esta página no es más que el tan nombrado perfil del contratante. Haciendo un pequeño scroll hacia abajo, dentro de esta página, desplegaremos una pestaña de documentación complementaria. Y ahí encontraremos un archivo en formato zip que una vez lo descarguemos ya podremos tener en nuestro dispositivo los distintos anexos que hemos nombrado con anterioridad. Como veis, en la práctica todo es mucho más fácil que en la teoría. Pues bien, una vez descargado, y vuelvo a compartir pantalla, ya tendremos acceso a nuestro formulario número 2. Entonces comparto pantalla, confirmarme por favor que veis mi pantalla. Perfecto. Entramos en el formulario, este es el formulario de solicitud, y lo primero que vemos es el índice. Como veis, se divide en hasta 10 hojas distintas que vais a tener que ir rellenando una a una. Lo primero que os quiero poner en conocimiento, como ha dicho Javier y también como ha dicho Aida, es que toda la documentación que vamos a ir viendo, tanto certificaciones, calificaciones, datos numéricos, por favor que sea muy concreta, que sea precisa, porque todos esos datos nosotros los vamos a utilizar para fijar los criterios de solvencia técnica y económica que van ahí en los pliegos de licitación. Si esa información no es precisa, pues puede haber anomalías y una empresa quedarse fuera de la carrera por una licitación. Entonces, por favor, que todos estos datos sean los más precisos posible. Vuelvo a incidir. Existe dentro del formulario distintos puntos de información que está muy bien que lo tengáis en cuenta, en los cuales si pinchamos nos redirige a una hoja final de ayuda, para la cual podéis acudir en caso de cualquier complejidad adicional. Una vez pinchamos en volver, el Excel nos redirige a la hoja de origen. Estas tres primeras hojas son de carácter general y no tienen mayor complejidad. Quizás lo interesante empieza a partir de la hoja número 4 con la información del proponente. A partir de aquí os vamos a pedir una serie de información en la cual ustedes vais a poder empoderaros ante nuestros ojos. Vais a poder mostrar todo vuestro despliegue de innovación. ¿Y cómo lo vais a poder mostrar? Pues a partir de campos como la facturación en tecnología. Uy, perdón, que se ha movido. Aquí estamos. La facturación en tecnologías similares a las de la propuesta durante los últimos 3 años, certificaciones, cualificaciones del personal que va a estar vinculado al desarrollo de la propuesta o el de instalaciones de I+D. Con todo ello vais a poder mostrar vuestras capacidades, vuestra solvencia y vuestra experiencia en ese ámbito, por lo cual la incertidumbre con respecto al éxito de la propuesta va a quedar reducido prácticamente a 0. Pasando a la siguiente hoja, llegamos quizás al núcleo del formulario de solicitud, que es la descripción de la propuesta. Nosotros ya hemos realizado nuestro trabajo, hemos hecho, digamos, el desarrollo de los distintos retos, de las distintas necesidades y ahora os dejamos el balón en vuestro tejado. Ahora queremos que sean ustedes los que pongan nombre y apellido a esa solución.
y que nos detalléis pues, aspectos técnicos de la misma, su nivel de maduración o TRL. Y aparte también, como antes han dicho tanto Javier como Aida, es muy importante que en esta propuesta señaléis cuáles son los elementos de innovación. Estamos en una fase que es la consulta preliminar al mercado y el fin último de esta fase es el de obtener un proyecto de licitación de compra pública de innovación. Es decir, estamos comprando, estamos contratando innovación. Toda la propuesta que nos hagáis llegar debe de llevar forzosamente un elemento innovador que no se encuentre en el mercado. Si la propuesta se basa en un elemento que ya de por sí se encuentra en el mercado, no podrá ser considerado como un proyecto de compra pública innovadora. Otro de los elementos importantes y que me gustaría resaltar es el de la propiedad intelectual e industrial. Es un tema que siempre pues, suscita mucho interés en las empresas que concurren a un proceso de compra pública de innovación. Hay que diferenciar dos periodos, el antes y el post. El antes, queremos saber, queremos conocer todo lo que se lleva avanzado en cuanto al desarrollo de información previa, conocimiento previo, tecnología previa. ¿Por qué? Porque eso va a incidir en qué casillero de salida tenemos. Una tecnología previa puede hacer que la TRL no sea tan baja, que sea más alta. Entonces, nos gustaría conocer todo lo que lleváis avanzado en ese sentido. Y después está el post. También nos gustaría que, por favor, marcarais vuestras líneas rojas, vuestros límites. Con respecto a todas las patentes, todo el derecho de propiedad intelectual e industrial que se genere en la colaboración público-privado. Si sois flexibles a compartir un porcentaje de futuras regalías, si queréis compartir los derechos de explotación, todo ello, por favor, hacérnoslo llegar, porque no va a ser tan importante ahora en la consulta preliminar como si después, en el futuro pliego de licitación, ya que se valorará mejor aquellas propuestas que sean más flexibles de cara a nosotros. Entonces, muy importante, por favor, que lo tengáis en cuenta. También, pues pasamos a este formato que podéis ver en el cual podéis detallar la calendarización del desarrollo de vuestra propuesta. Por sintetizar y porque todos los concurrentes a esta convocatoria tengáis un mismo modelo, hemos establecido un esquema común, que es el de cualquier contrato de compra pública de innovación, que se divide en 4 etapas. Ello no quiere decir que necesariamente vuestra propuesta tenga que tener estas etapas, porque quizás vuestro proceso, está en una TRL más avanzada y no hace falta, por ejemplo, el desarrollo del prototipo. No obstante, es necesario que nos hagáis llegar todos los hitos dentro de cada una de las fases, así como su calendarización en meses. Otro apartado importante es el de la estimación en coste, que al igual que el de los hitos, sigue ese mismo modelo común para todos. Y el impacto de la propuesta es otro sector importante del formulario, porque tan importante es lo que hacemos como hacia dónde queremos llegar. Entonces está genial que nos hagáis ver cuál es el alcance de vuestra propuesta, de vuestra solución, qué beneficios va a tener para la sociedad, qué beneficios va a tener para el sistema sanitario público andaluz. Entonces, por favor, mucha precisión también en esta información. Como veis, en estas 4 hojas, entre la 4 y la 7, se concentra gran parte del núcleo del formulario de solicitud y que va a discernir si la propuesta es atractiva o no es atractiva, porque sigue una línea temporal, como podéis ver, que viene del pasado, es decir, dime qué has hecho en el pasado para yo fiarme de ti, para empoderarte ante mis ojos. ¿Qué quieres hacer junto a mí? ¿Cuánto va a costar? ¿Y hacia dónde quieres ir conmigo? Y por último, 2 cuestiones también importantes, lo ha dicho Aida. Toda documentación que creáis que puede fortalecer vuestra propuesta, que puede complementarla, hacérnosla llegar y tenéis la opción de marcarla como confidencial en caso de que así lo creáis oportuno. Y por último, la fecha y firma.
Este archivo tiene la posibilidad de transformarse a PDF para su firma, pero también os pedimos, por favor, que aparte de la firma en PDF, nos hagáis llegar el archivo en Excel, porque para nosotros es mucho más fácil trabajar en este formato y más dado la cantidad de retos que estamos gestionando. Por lo tanto, por favor, derivarnos los dos archivos para nuestra facilidad. Vale, pues vamos a proseguir con la presentación una vez visto el formulario, simplemente con dos breves pinceladas. A modo recordatorio, sabemos que la presentación de las propuestas se regirán por las reglas de la convocatoria, que en las propuestas deberán centrarse en resolver el reto planteado, los alcances, los hitos, como acabamos de ver. Muy importante, por favor, poned en conocimiento nuestro todos aquellos puntos críticos que hacen referencia a permisos, certificaciones, bases legales, normativas. Nosotros ya de por sí hemos hecho un ejercicio de prospectiva para anticiparnos a posibles problemas futuros, pero si vosotros sois conscientes de algún punto crítico, hacérnoslo saber porque será bienvenido. Podrá presentarse entidades públicas, privadas, físicas, jurídicas, con soluciones tanto parciales como integrales. Y podrá ser presentado más de una propuesta, individual o en colaboración. Importante, el idioma en el que debe formalizarse la documentación es en castellano. No obstante, estamos abiertos al diálogo en inglés a lo largo de toda la consulta preliminar. Pero muy importante que la propuesta final que nos hagáis llegar tenga que ser en castellano. Definir las capacidades y fórmulas de integración de la entidad en el proyecto. Recomendamos, por favor, que toda la documentación se entregue antes del periodo de cierre, que como hemos visto es el 19 de julio a las 2 de la tarde, y que en cualquier momento se podrá llamar a entrevista a algunas de las entidades por detallar algunos aspectos concretos. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Pues bien, venimos de haber lanzado, como ha dicho Javier, la mayor consulta preliminar al mercado de España, 29 retos en el espacio CPI Salud el pasado 11 de junio, día en el que quedó lanzados todos los retos. Estamos dentro de este proceso. El 19 de julio a las 2 de la tarde finaliza el plazo de recepción de propuestas. Más o menos en un periodo temporal de 30 días analizaremos todas estas propuestas con el objetivo de a partir del 15 de agosto y entre el 15 de septiembre poder citaros a todas las empresas que creamos oportuno. A final de año elaboraremos el informe final de las 29 consultas preliminares al mercado y organizaremos una nueva jornada de presentación del informe final tal y como hemos hecho hoy. Finalmente, el SAS evaluará estos informes para priorizar aquellos retos que crean oportunos y a final de año, principio de 2025, empezaremos la búsqueda de financiación de convocatorias tanto regionales, nacionales como europeas para certificar los proyectos de compra pública de innovación. Sin más, pues agradeceros la atención, abrir el turno de ruegos y preguntas, pero no sin antes comunicaros que formamos una comunidad CPI, que si queréis estar al tanto de cualquier noticia respecto de todas las actividades que hacemos, así como de las jornadas de consultas preliminares al mercado, cualquier información de todo el proceso, en el chat tenéis un enlace para inscribiros a nuestro boletín de noticias. Y sin más, pues cedo la palabra a ustedes que sois los protagonistas y estaremos tanto mis compañeros Fran como Pablo, tanto yo como Aida, seguro que también, a su disposición para responder cualquier pregunta. Por favor, aquellos que tengáis algún tipo de pregunta, levantad la mano y se habilitará el micro. Muchísimas gracias, José, por la excelente presentación para todos vosotros. Mientras que surgen las primeras preguntas en el chat, mis compañeros de la oficina técnica os han dejado
toda una serie de enlaces para que veáis el boletín de noticias que tenemos, la web del MDT, los proyectos, el proyecto Procure for Health y las consultas preliminares de mercado que hemos lanzado y toda la documentación en referencia al perfil del contratante que tenemos de cada uno de los retos. ¿Tenéis alguna pregunta? Omar. Hola, ¿ahora? Ahora. Bueno, enhorabuena por el trabajo y la presentación. Hemos podido revisar los documentos con anterioridad y teníamos alguna duda en relación con temas de preparación de la propuesta. Nosotros, bueno, estamos interesados, como sabéis, en uno de los retos que al final ha pasado a través de Procure for Health a convocatoria europea, ¿no? Por así decirlo. Pero el reto de bacterias resistentes a antibióticos en aguas residuales hospitalarias entra también en el ámbito de las soluciones que nosotros podemos proponer al Servicio Andaluz de Salud, con lo cual vamos a trabajar para preparar ahí una propuesta y enviarla a través del formulario que nos había explicado. Entonces, de cara al cálculo de los costes, por ejemplo, me ha parecido entender que se admiten cualquier tipo de costes, tanto de personal como de equipamientos y gastos contractuales con empresas o, bueno, nosotros colaboramos con universidades, por ejemplo, que no creo que pudieran formar parte de un consorcio, pero sí podrían ir como subcontratadas para contratar servicios de análisis de algunos contaminantes y de bacterias resistentes a antibióticos. Entonces, os quería preguntar qué tipo de costes son imputables a la hora de calcular el presupuesto y bueno, después no sé si se financia el 100% de los costes con los fondos que se adjudican o no. Yo, vamos, imagino que sí, pero como no tenemos experiencia en esto, tengo que preguntarlo. Muchas gracias, Omar. Si queréis alguno contestar, pero vamos, esencialmente comentarte, esto es un proceso de licitación, ¿vale? En cuanto acabe la consulta preliminar de mercado, el objetivo es que nosotros licitemos y la licitación, en este caso concreto, muy probablemente será un proyecto de compra pública precomercial en el que nosotros lancemos un volumen económico que va a estar directamente relacionado con la información que seamos capaces de recopilar en las consultas. ¿Esto qué significa? Que si el desarrollo requiere una serie de infraestructuras, requiere subcontrataciones, requiere personal, etcétera, etcétera. Lo que nosotros necesitamos es conocer cada una de las fases, tener lo más detallada posible las fases, los requerimientos y las necesidades de recursos humanos, de infraestructuras, de licencias, de tecnología, etcétera, etcétera, y con eso hacernos un volumen global. Date cuenta que esto no es una subvención, esto al final a las compañías en procedimiento de licitación os va a entrar de otra manera. Entonces el objetivo es que a día de hoy la ventaja que tenemos en estas consultas preliminares de mercado y en estos 29 retos es que el presupuesto económico lo vaya a pintar vosotros. Esto no es que hayamos recibido una financiación como ocurre en otros proyectos de compra pública innovadora que tenemos, que vienen con un presupuesto económico al que nos tenemos que ceñir. Estos son necesidades reales del Servicio Andaluz de Salud, entonces nosotros tenemos que caracterizarlas muy bien y delimitar el volumen económico, no solo del desarrollo de la solución, sino también incluso de la implantación. Por lo tanto, está completamente abierto a que vosotros nos deis la valoración de cuánto cuesta el desarrollo, de qué vais a necesitar en el desarrollo y qué requeriría en cuanto a la implantación de la solución incluso, ¿vale? O sea que está abierto a todos tus costes. Entendido, pero luego cuando se saque la licitación, no sé, normalmente en las licitaciones para hacer la evaluación de las diferentes propuestas suele haber criterios económicos que pues a lo mejor se sale con un precio de licitación y las empresas hacen pequeñas bajas, ¿no? Para tratar de ganar puntos en los criterios económicos o solo se va a valorar por criterios técnicos una vez que se lance la licitación. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Si habría que luego hacer una baja económica, pues no lo sé. O a lo mejor no se puede y va al precio de licitación y punto, que son los costes que a lo mejor hemos calculado. Aida quiere hablar. Entonces te dejo, Aida. Sí, yo bueno, por ver otros casos de compras públicas de innovación,
al comprar innovación, incluso si hablamos de compra pública precomercial, que ya estamos fuera de la ley de contratos, se permite valorar otros criterios con mayor ponderación que los económicos, porque tiene mucho más peso la novedad que vamos a ofrecer en nuestra propuesta, la cualificación de nuestro personal, nuestras experiencias previas, tienen otra valoración mayor que el precio. Es verdad que sí que se suele incluir como criterio, pero bueno, estamos hablando de la teoría, ¿vale? Luego cada entidad lo que tiene que valorar es toda la información que se va a recoger en la consulta para, como decíamos de ahí, poner las especificaciones, solvencias y criterios. Pero normalmente el peso tiene una ponderación reducida en torno a 10, 15 puntos, ¿vale? Que es lo que hace también interesante este tipo de procesos, porque queremos comprar la mejor solución, no la más barata. ¿Vale? Vale. No estamos en contratación. Otro tipo de contrataciones más estándar, estamos comprando tecnología y estamos invirtiendo en unos procesos de mayor riesgo y entonces nos queremos asegurar que compramos lo mejor, no económico ni lo que... Pero esto estamos hablando de la teoría, luego hay que ver cada caso. Vale, ok. Aprovecho simplemente por hacer una puntualización, Omar, separar, por ejemplo, los dos momentos diferentes, ¿no? Ahora mismo estamos en la consulta preliminar de mercado respecto a la licitación. Precisamente es ahora donde tenéis la oportunidad de incidir sobre e influenciar sobre el propio proceso de licitación. Es decir, la máxima información que nos podáis proporcionar a través de vuestra propuesta es lo que servirá de base para la creación de la futura licitación. Efectivamente, nosotros... como sabrás, para la preparación de una licitación no solamente tenemos el presupuesto con el que sale en sí la licitación para que los operadores puedan presentar sus ofertas, ¿no? Sino también tenemos un presupuesto base de licitación a partir del cual generamos un margen de ganancia para los distintos operadores que vayan a participar. Esa información sale precisamente de la consulta preliminar de mercado. Entonces, ahora el máximo detalle que nos deis, esa información, que además será tratada con total confidencialidad con cada una de las propuestas que se reciben, es la que se utiliza para la formación de la futura licitación. Es decir, aquí sois vosotros los que conocéis la tecnología, los desarrollos, los costes necesarios para su desarrollo y evidentemente la licitación ya saldrá con suficiente margen para compensar esos costes, además de una ganancia. Incluso aun teniendo la parte de que evidentemente, como bien has apuntado, hay unos criterios de cuestiones económicos que siempre son tenidos en cuenta en la licitación, pero ahora estamos en el momento de influenciar en eso. Por eso es clave y es crucial que podáis presentar una oferta lo más detallada posible para que las futuras licitaciones vayan encaminadas a la realidad de los operadores de mercado. No consiste en que la administración pública compre de por sí la tecnología al precio que ellos estimen. No, aquí queremos datos reales para que el objetivo no es comprar barato, el objetivo es dar la solución a un reto planteado. Ok, vale. De manera que todos ganemos. Sí, entendido. Aquí por revisar los gastos que se suelen incluir y para que todos los tengamos claros, podemos considerar el personal propio como ajeno, ¿vale? Interno como externo, gastos de materiales y fungibles, como decían también licencias o cualquier otro medio que yo necesite para poner en marcha los desarrollos o para hacer la fase de pruebas. Viajes también se deben considerar si es que hay que hacer más desplazamientos porque sea un prototipo físico o lo que sea. Gastos generales también los podemos contemplar. Lo que recomendamos es desgranarlo en partidas, ¿vale? Lo más desgranado posible para que luego nosotros podamos ver la procedencia de cada partida presupuestaria que se propone y qué tipología de gastos incluye, ¿vale? Y también se valorarán pues esos gastos adicionales, indirectos, generales, etcétera, para tener toda la información, como decíamos, posible. Ok, estupendo. Bueno, yo si no hay más preguntas, yo sigo preguntándole unas dudas. Se agradece. A ver, sí, no, y si hay alguna otra pregunta que vayan levantando las manos y nosotros vamos identificando, o sea que... Vale. A ver, es que en Procure for Health, cuando se hablaba del PCP, se hablaba de que se pretendían validar o evaluar diferentes soluciones en paralelo y luego por fases ir como seleccionando a los mejores, los que daban mejores resultados.
La idea aquí podría ser también validar diferentes soluciones o se va a elegir una en principio y listo. Mira, te comento, el objetivo, el fin último de la compra pública de innovación, ¿vale? Es una estrategia planteada y establecida por la Comisión Europea orientada a mejorar las capacidades de las administraciones públicas, pero esencialmente a fortalecer las capacidades del tejido empresarial, ¿vale? Condición sine qua non de los procesos de compra pública de innovación, siempre y cuando quiera utilizar fondos FEDER, que, bueno, por ahora prácticamente el 98% de los procedimientos de compra pública de innovación de este país utilizan fondos FEDER, es favorecer la concurrencia y favorecer que cuando adjudique, no solo adjudique a un operador. Tiene que haber una importante concurrencia y el fin último es el desarrollo de soluciones. Yo te animo, por ejemplo, a que veas el desarrollo de los respectivos proyectos de compra pública e innovación que nosotros hemos desarrollado en el Servicio Andaluz de Salud, ¿vale? Siempre hay UTEs. El planteamiento está muy abierto. Hay una gran variabilidad de formatos y sistemas que se utilizan en compra pública e innovación. Hay algunos en los que se establece un circuito en el que esencialmente se adjudica a 3-4 operadores que te presenten un plan de negocio o un plan o una memoria de resultados. De esas 3-4 memorias te quedas con 3 que pasan a la siguiente fase para que te desarrollen un prototipo. De esos 2-3 te quedas con uno para que vaya a unas fases finales. Adjudicas directamente el diseño y desarrollo de 2 prototipos. Normalmente el objetivo es que haya distintos operadores y que tú compitas. Estás en un desarrollo experimental, estás en el desarrollo de soluciones y evidentemente lo que tienes que incentivar es que, digamos que asegures al máximo la viabilidad y que los resultados tengan con éxito. Hay muchísimos proyectos de compra pública e innovación que han dado fracaso tecnológico, es decir, que una de las soluciones finalmente no ha llegado a ser prototipo porque no ha funcionado de manera operativa. Si tú adjudicas únicamente a uno, pues el fracaso tecnológico se puede incrementar. Estamos hablando de innovación, por lo tanto, los operadores y sobre todo las administraciones públicas nos tenemos que asegurar que al menos una solución pueda llegar a fin último. Ok. Vale, Aida, gracias. no sé si quieres puntualizar alguna otra cosa o añadir. No, yo creo que está muy bien explicado. Si a Omar le queda alguna duda. No, está bien. Aprovecho mientras se siguen animando a preguntar dudas y agradezco a Omar su participación. Se acaba de poner en el propio chat. Es importante que el buzón de correo electrónico de CPI, de la Junta de Andalucía en general, tiene una limitación de capacidad de 10 megas. Es por ello que si vais a lanzar una propuesta que con los archivos adjuntos y demás tenga mayor peso, pues que nos enviéis en el correo electrónico principal, enviéis el anexo 2 complementado con vuestra propuesta y comentéis e indiquéis pues cómo enviáis el resto de documentación, que pueda ser a través de el envío de otros correos electrónicos o a través de plataformas para compartir datos y información, ¿vale? Que nos podéis poner un enlace y accedemos a ella. Han mandado una pregunta por el chat. Os lo leo. ¿Queréis leerla? Pregunta Ignacio Barraqué. En aras de esta colaboración, ¿tenéis algún foro para intercambiar competencias entre empresas y construir UTEs o consorcios? Pues mira, muy buena pregunta. De hecho, en el resto de pilares lo hemos estado hablando. Lo hemos utilizado un par de veces en otros proyectos de compra pública de innovación que tenemos. Dejar un apartado dentro de las páginas web para que los operadores de mercado se puedan identificar. Hicimos un breve formulario en el que todo aquel que considere y estime oportuno puede cumplimentar la ficha, de tal manera que, bueno, que pueda haber una cierta interacción y se pueda generar lobby y negocio. Nosotros estamos pendientes en estos pilares y en esta consulta preliminar del mercado de que vosotros los operadores nos lo planteéis. Lo hemos dicho en los 4 webinars, en las 4 consultas preliminares del mercado que hemos desarrollado entre ayer y hoy. El objetivo es que si recibimos varias propuestas de interés, muy probablemente en la página web del MDT Salud Andalucía abramos un apartado dedicado a operadores de mercado en el que podáis identificaros.
Ignacio, si quieres, ya tienes habilitado el micrófono para que puedas desactivarlo tú el mute. Disculpa que antes no había estado yo atento para esa cuestión. Complementando lo que comentaba Javier, por eso es interesante que veáis el informe final de la consulta preliminar al mercado, en el que aparecerán todas las empresas que han participado, identificando sus capacidades. Por eso es igualmente importante que si queréis participar, aunque no tengáis una propuesta completa, tengáis una propuesta parcial, también presentéis una propuesta, porque ahí podréis mostrar al resto de empresas que estén interesadas en participar que tenéis esa capacidad de resolver parcial, total o parcialmente el reto, y así podéis identificar posibles partners. Eso es, esta información que acaba de comentar Pablo, después aparece reflejado en el informe final de la consulta preliminar de mercado, la participación de todas las entidades, y evidentemente si os enfocáis en una propuesta que puede resolver el reto parcialmente, así el resto de entidades podrá identificaros como un socio de referencia. Y evidentemente pues en las rondas de entrevistas que tendremos con los distintos participantes, en el caso de que sea necesario, no es de obligado cumplimiento, pero sí conveniente y seguramente se realice, pues podáis acabar generando una colaboración entre distintas entidades. Y solo puntualizar que, como decíamos, que este proceso no es vinculante, no pasa nada si se hace una primera aproximación, como estaban comentando, parcial a un reto y luego decidimos ir en consorcio al pliego. ¿Vale? Podremos modificar el alcance de la propuesta sin ningún problema porque esta fase no es vinculante respecto a la documentación final. No es vinculante, pero es muy importante participar en ella. Por mi parte, una vez más, incidiros a acudir al documento de preguntas frecuentes. Como digo, seguramente muchas de las dudas que tengáis van a estar ahí recogidas. En caso de no estar recogidas, el anexo número 3 de preguntas que nos hagáis llegar si no están contestadas en ese anexo número 4, que os la responderemos a la mayor brevedad. ¿Alguna duda, cuestión adicional? Estupendo, pues si os parece... Hay porque hay una pregunta de Ignacio. Sí, Ignacio, podéis presentaros solos. Podéis presentar varias propuestas. Podéis presentaros en consorcio. Podéis presentar una solución parcial. Podéis presentar un determinado elemento que consideréis que puede ser oportuno y que se pueda sumar al desarrollo de una solución más global. Es decir, esto está completamente abierto a que vosotros nos podáis trasladar determinados elementos. Sí os diría que, por ejemplo, si vais a hacer una propuesta parcial a una determinada fase, tratéis de describirla y caracterizarla conforme a las capacidades, por ejemplo, de vuestra empresa. Oye, en referencia a este reto específico, considero que sería necesario e imprescindible que tuvierais en consideración, pues yo qué sé, una plataforma tecnológica que facilitara el uso de datos, cualquier cosa, ¿vale? Pues desde nuestra compañía estamos desarrollando y nos hacéis una descripción. Entonces, eso se puede quedar grabado. Aparte, podéis grabar una solución global. Aparte, podéis ir en UTES. Es decir, como ha dicho Aida, la documentación que se presenta en las consultas preliminares de mercado no es vinculante. Nosotros la vamos a utilizar para describir aún más ese reto, esa necesidad y para describir lo que luego licitaremos en el procedimiento de licitación. Por lo tanto, cualquier información que nos trasladéis y que compartáis con nosotros va a ser estudiada, va a ser leída, va a ser tenida en consideración. Por eso muchas veces decimos que tenéis la capacidad de influir. Eso es, esa capacidad de influir en el futuro proceso de licitación es la clave. Aquí que presentéis incluso una propuesta parcial. Que presentéis aquí una solución parcial al reto planteado nos da información, porque de hecho no se trata en que cojamos una de las propuestas que recibamos y la traslademos a un futuro expediente de licitación, todo lo contrario, es aunar todas las características técnicas que nos pueda proporcionar los distintos operadores de mercado para alcanzar una solución final adaptada al reto planteado.
No se trata de amoldarnos nosotros a una entidad concreta. Evidentemente, si una entidad nos da todo el camino, sería fácil, evidentemente, buscar su trazabilidad. Pero si hay distintas entidades que nos aportan información en cada uno de esos aspectos particulares de esa parte de ese camino, pues no solamente enriquece el proceso de licitación, sino que se favorecerá la concurrencia de distintas entidades, cuestión fundamental, como ha dicho antes Javier, para el éxito de la compra pública de innovación, ¿no? Para que no acabe un reto en que no consiga los objetivos planteados. Mira, y además yo también te traslado algo de manera objetiva. O sea, date cuenta que la grandeza de la ley de contrato del sector público, teniendo en cuenta que vamos a contratar algo que no existe, nos facilita eso, la existencia de un diálogo competitivo con operadores para que nos trasladen qué posibles soluciones o qué posibles alternativas nos pueden plantear. Se hacen este tipo de webinar para explicar a los operadores cómo debe cumplimentar y qué información vamos a tener. Nos va a facilitar la posibilidad de poder tener entrevistas con vosotros y poder hacer una valoración más precisa de la información que nos planteáis. Pero finalmente, las consultas preliminares al mercado deben determinar con un informe final y que a nosotros también nos gusta generar o desarrollar o bien un evento presencial o bien un evento tipo webinar para presentar las conclusiones. ¿Qué significan esas conclusiones? Pues esencialmente en esas conclusiones lo que vamos a dar son pistas de lo que se va a licitar. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener en consideración de toda la documentación que se presenten y que nos facilitéis en cada uno de los retos, aquella información que consideramos más imprescindible, que se adapte mejor a resolver la necesidad o que vamos a tener en consideración en el procedimiento de licitación. Evidentemente, en ese informe final, en esa presentación, nosotros no disparamos o decimos esta es la solución precisa que nosotros queremos, porque necesitamos favorecer la concurrencia y finalmente en los procedimientos de compra pública normalmente adjudicamos a varios. Pero sí damos pistas de aquello que nos ha gustado, de toda la documentación que se ha presentado, sí damos pistas de que a lo mejor sería interesante que determinadas capacidades con respecto a un reto que se han presentado se fusionen y presenten una propuesta conjunta. Damos pistas de cuáles son las ventajas o qué posibilidades tienen vuestras propuestas con respecto al éxito en el procedimiento de licitación. Por lo tanto, todos estos elementos tenéis que tenerlos en consideración. En el informe final vais a ver mucha documentación. Esa es la razón por la que decimos que vais a tener capacidad de incidir y de influenciar, porque aquello que nos guste en el informe final va a estar referenciado, ¿no? Ana. Desactiva Estás micro. en mute. Desactívate el micro. Hola, buenas. Pues mira, yo tenía una consulta. A ver, imaginaos que somos una empresa de 5 o 6 personas y para ejecutar el proyecto, la consulta preliminar, creemos que tenemos la necesidad de que futuramente, en el caso de que si nos presentamos a la licitación y ganáramos el proyecto, necesitamos 7 personas, por ejemplo, o sea, 2 personas, 2 recursos más, ¿vale? Pero ahora actualmente no lo tenemos. En el caso de que pongamos en la consulta de que necesitaríamos, por ejemplo, 2 personas más o X personas más, y esto lo ponéis como necesidad en la licitación, como... ¿Cómo se dice esto? Como, pues esto, como requisito, que son 7 personas que están contratadas en la empresa. Claro, yo a lo mejor hasta que yo no reciba que he ganado la licitación, dijéramoslo así, yo no puedo demostrar que tengo esas 7 personas porque no las puedo contratar hasta que no tenga, ¿entendéis? Perfectamente. Mira, es que ha mezclado dos bloques de documentación, ¿vale? Por un lado están los requisitos y los criterios que nosotros vamos a utilizar para los mínimos de solvencia técnica y solvencia económica para que los operadores se puedan presentar y que esa información para nosotros es precisa. Eso es lo que nosotros decimos, que esa información tiene que ser realista y adaptada a la realidad de tu negocio. Y si la realidad de tu negocio son 5 personas, ahí tienes que identificar que son 5 personas, que se requieren este tipo de certificaciones, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el desarrollo. De cara al desarrollo de un proyecto, tú puedes necesitar 5, 10 o incluso la subcontratación de servicios con respecto a otra entidad. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes presentar
que para el desarrollo de la solución, yo te digo, mira, suele ser bastante habitual y el otro día, de hecho, hicimos un webinar en el País Vasco en una incubadora de empresas, en el que la gran mayoría de empresas que estaban eran startups, y decían que, claro, que las administraciones públicas no las tenemos en consideración a las startups y que no se pueden presentar a proyectos de compra pública e innovación. Y yo le dije, no estoy de acuerdo. Con independencia de que sea una pequeña compañía, y el mercado lo está diciendo a día de hoy, la gran realidad de los proyectos tecnológicos y las grandes soluciones pueden estar en pequeñas compañías, y que muy probablemente, de cara a el éxito asegurado de la presentación de una propuesta al procedimiento de licitación, pues a lo mejor tienes que establecer un tipo de UTE o cualquier cosa. En esa UTE puedes multiplicar el personal, puedes multiplicar la infraestructura, puedes multiplicar el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver. Es decir, por un lado son los criterios y la información básica de tu empresa, que son las que tendremos en consideración para delimitar los criterios de solvencia técnica y económica, y por otro lado son las necesidades en cuanto al desarrollo de soluciones innovadoras, ¿vale? Y ahí tiene que estar reflejado cuál tiene que ser la realidad. Ahí no tienes por qué identificarme, pues es que tenemos que contratar a 8 personas para poder desarrollarme. Como si tienes que subcontratar, me da igual. Lo que sí necesitamos saber es qué vas a necesitar y qué vas a precisar para desarrollarlo. Vale, pues muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos pasados de tiempo, pero si hay alguna duda adicional. Si no, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Aida por la intervención que ha hecho. Por favor, hárselo saber tanto a Pablo como a Santi, y por todo lo que nos estáis ayudando en este proceso. Y no sé, Javier, si quieres despedir la jornada. Te cedo a ti la palabra, José. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos por la concurrencia. Ya sabéis que para cualquier duda estamos en el buzón oficial, cpi.fps@juntaandalucía.es, y si no, pues a los anexos a los que os hemos ido derivando durante esta sesión. Sin más, pues muchas gracias a todos y feliz tarde.